Odebrecht. Presentación de la empresa importadora Ricamar S.A., empresa que mediante vista fiscal del 9 de abril del 2021 es solicitada por el Ministerio Público a fin de que sea encausada criminalmente por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Y esto se da producto de que, señora juez, de que para los años del 2015 hasta el 2019, el país vivió una situación nunca antes vista, un momento histórico oscuro en donde fue utilizado el Ministerio Público para perseguir opositores políticos. Como bien lo dijeron colegas que me antecedieron en la palabra, lastimosamente, y quedará en los anales de la historia, que en este país se olvidó la existencia del artículo 2 de la Constitución Política de la República, que establece lo siguiente. Artículo 2. Título primero, el Estado panameño. El poder del pueblo solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Señora juez, usted en este momento, al igual que los señores fiscales y todos los servidores públicos, nos debemos al artículo 17 de la Constitución Política de la República, que establece el principio de legalidad, que solo los funcionarios pueden hacer lo que dice la ley, ni más ni menos, a excepción de los particulares, que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Y todo lo que la ley no nos prohíba es realizar actividades comerciales lícitas, tener propiedades y, en fin, todos nuestros derechos fundamentales. En este sentido, señora juez, quiero iniciar solicitándole desde ya el sobreseimiento definitivo de la empresa importadora Ricamar S.A., empresa que hoy voy a hablarles quién es importadora Ricamar y su historia en este país. Importadora Ricamar es una empresa que fue constituida desde el año 1961, como consta en la certificación de registro público, que no incorporó el Ministerio Público a esta investigación para que usted como jueza pueda tener una idea qué es esta empresa, a qué se dedica esta empresa y sobre todo que sus actividades son totalmente lícitas, dedicadas al comercio, dedicadas a la venta, a la importación, a la exportación. Una empresa que genera más de 7,000 empleos directos. Una empresa que aporta a la economía nacional el 2% del Producto Interno Bruto. Una empresa que cumple con sus obligaciones tributarias. Una empresa que aporta al Seguro Social aproximadamente 11 millones de dólares en cuotas obreros patronales. Una empresa que, producto de la persecución política en contra de Ricardo Martinelli, presidente de la República para el periodo 2009-2014, generó en este país un crecimiento y una bonanza económica nunca antes vista. De más está decirle que recibimos el compromiso de evitar separar la ampliación del canal, una obra insignia de este país. Un gobierno que generó en construcciones y obras públicas de infraestructura
millones de dólares, millones de empleos directos e indirectos. Importadora Ricamar, como bien lo dice y lo destaca esta certificación de registro público, se encuentra registrada en el folio 115395 desde el domingo 10 de diciembre de 1961. Desde 1961. Su capital es de $4.410.100. Sociedad que divide este capital de la siguiente forma, representado por 43.900 acciones de $100 americanos cada una y 2.010 acciones de $10 americanos cada una, que dichas acciones solamente serán nominativas, o sea que esta empresa siempre ha cumplido con buenas prácticas económicas y comerciales. Desde el año 1986, el señor Ricardo Martinelli Berrocal, con su familia, compran esta empresa y comienza un plan de innovación económico que ha llegado a invertir en este país todo su capital. Hoy en día tiene 50 sucursales a nivel nacional. Importadora Ricamar, como lo vamos a ver más adelante en los cuadros que les voy a presentar, y de este cuadro que me lo han confeccionado, producto de las cifras que maneja la Dirección General de Ingresos, dice que Importadora Ricamar aporta al Producto Interno Bruto el 2.5%, señora juez de la Economía Nacional. Lo que a nosotros nos llena sobremanera de preocupación, la ligereza con que el Ministerio Público, en ánimos de perseguir a Ricardo Martinelli Berrocal y a su familia durante este periodo oscuro de la República de Panamá, no se preocuparon en revisar y aplicar lo que dispone la ley. ¿Y qué nos dispone la ley, señora juez? Usted lo sabe perfectamente, porque usted es estudiosa y sabe y tiene el conocimiento, dada sus años de experiencia en el órgano judicial, que es una persona jurídica. Al respecto, y leyendo la solicitud que hace el Ministerio Público a usted en su vista fiscal, solicita que la empresa importadora Ricamar sea llamada a juicio en atención a lo que disponen el artículo 51 del Código Penal. ¿Y qué nos dice el artículo 51 del Código Penal? Como ya lo han leído mis otros colegas, en defensa de otras empresas, dice textualmente lo siguiente. Cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, aunque no sea beneficiada por él, se le aplicará cualquiera de las siguientes sanciones. 1. Cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a 5 años. 2. Multa no inferior a 5.000 balboas. 3. Pérdida total o parcial de los beneficios fiscales. 4. Inhabilitación para contratar con el Estado, de forma directa o indirectamente. 5. Disolución de la sociedad. 6. Multa no inferior a $25.000 ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial, en caso que la persona jurídica sea prestadora de servicios de transporte, que ninguno de estos le aplica. Pero ¿qué nos dice el artículo 1968b? Que cuando se trata de sanciones que no sean privación de la libertad, el término de prescripción son 3 años. 3 años.
Lo mismo dice el artículo 116, numeral 2 del Código Procesal Penal, concordante con la norma judicial que le acabo de mencionar. Ahora bien, se le ha presentado a la señora juez un recurso de prescripción precisamente de la acción penal que usted resolvió transcribiendo prácticamente el traslado o la contestación del traslado que hizo la Fiscalía a cargo de la fiscal Morcillo, y en el cual nos dice en su traslado, señora juez, que a importadora Ricamar se le debe aplicar el término de prescripción de 18 años, o sea, lo que dispone el artículo 254 del Código Penal, más el agravante que establece el artículo 85 del citado Código Penal. Afortunadamente, el día de ayer, el licenciado Carrillo nos trajo y nos presentó el fallo de la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia del 7 de abril del 2022, donde por fin se unifica el criterio respecto a la aplicación del artículo 1968b, concordante con el artículo 116, numeral 2 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice ese fallo? Que hay que aplicar la norma dispositiva, que ahí no se aplica el artículo 85, que el término de prescripción es 1, y ese término de prescripción hay que respetarlo. Se lo digo con todo respeto, señora juez, que una de las ambiciones del señor Ricardo Martinelli, Dios primero, próximo presidente de la República, duélale a quien le duela y hagan lo que quieran hacer, señores, es modificar estas normas. Aquí el término de prescripción no puede quedar a discreción de un tribunal, de un juzgador, tiene que ser automático. Eso sí es legislar para los derechos humanos, porque el derecho que se tiene no se pide, se le debe respetar. Y ese es un derecho consagrado en la Constitución de la República y en todas las convenciones de los derechos humanos. El bloque de la constitucionalidad, los controles convencionales que aquí no se han aplicado, señora juez. Sabemos que usted aquí no es una juez de garantías, pero tiene la responsabilidad histórica de una vez por todas acabar con esta persecución política. ¿Quién es Ricardo Martinelli? Porque aquí lo clasificó el Ministerio Público, como usted lo verá, foja 1.073.271, foja de la vista fiscal, en donde hace un combo, como las audiencias combo en el sistema penal acusatorio. Ya las conocen, imputación, medidas cautelares. Aquí ellos hicieron una clasificación combo, donde me introducen como una unidad o sujetos de esta investigación Aarón Mirachi Malca, Ricardo Martinelli Berrocal e importadora Ricamar, como si fueran un concierto de voluntades para delinquir, lo que no es cierto. Y le voy a explicar por qué, señora juez. Importadora Ricamar, desde que se dictó la providencia donde ordenan la indagatoria del señor Alejandro Garús, la condenaron a una muerte civil, ¿sí? A una muerte civil. Y esto se lo voy a explicar de forma sencilla, ya que
los bancos son muy temerosos de ser investigados y perseguidos por actividades que realicen sus clientes. Y pues bien, el 28 de septiembre del año 2020, mediante providencia indagatoria número 10 del 2020, se ordena tomarle declaración indagatoria al señor Alejandro Garús Adames en su condición de representante legal de importadora Ricamar, cargo al que se fue designado mediante reunión de la Junta de Accionistas, en la cual quedó designado como representante legal, y que después de la lectura de las 25 fojas que integran los argumentos o la formulación de cargos, la motivación de esta providencia indagatoria, dice la señora fiscal, que aquí no está la señora Tania Sterling, ni Zuleika Moore, ni Aurelio Vázquez, que también formaba parte de esta trilogía del terror, dice lo siguiente, y cita en la página 594.482 del expediente, que me informan ya se corrió esa foliatura, lo siguiente. Asimismo, el artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la Ley 15 del 2005, presupuesta lo siguiente: responsabilidad de las personas jurídicas. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias en consonancia con sus principios jurídicos a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente convención. 2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos. 4. Cada Estado parte velará en particular porque se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. Más adelante citan el artículo 51 del Código Penal. Pues bien, para lograr una sintonía con el pensar del Ministerio Público y de dónde se estructuró esta investigación y cuál fue la metodología científica y jurídica utilizada, recurrí a adquirir este libro, Recopilación comentada de normas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, del procurador Javier Caraballo Salazar. Aquí está esta edición. Yo me imagino que los fiscales la leyeron, pero no la aplicaron. Y no la aplicaron, ¿por qué, señora juez? Porque aquí nos narra y hace un buen estudio el procurador Caraballo, en donde nos indica varias temáticas por las cuales debe investigarse o cómo debe investigarse el blanqueo de capitales y la participación de las personas jurídicas. Nos hace un recuento histórico donde dice que mediante la aprobación del Código Penal del 2007, es la normativa que por primera vez incluye dentro del Código Penal la responsabilidad de las personas jurídicas. Y no queda allí. ¿Y dónde está ubicado el artículo 51 del Código Penal? En las normas generales. ¿Qué significa esto? No tiene un tipo penal.
porque no está en la parte precisamente sancionatoria del Código Penal, está en la parte general, normas generales. Y ese fue el esfuerzo que se hizo en relación a las peticiones que realizan el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de Acción Financiera Gafi, por cuestiones de perseguir la corrupción. ¿Qué nos dice el procurador Caraballo en este análisis del artículo 254 del Código Penal, que fue modificado para introducir otros tipos penales precedentes al blanqueo de capitales? Y es que esta norma está estructurada para eso. Primero es lunes y después es martes. Yo no veo la complicación aquí del Ministerio Público de haber cumplido con su propio manual o guía de investigación del blanqueo de capitales, que más adelante se lo voy a proyectar. ¿Qué nos dice el procurador? La conducta delictiva de blanqueo de capitales conceptualmente puede ser descrita como la introducción de fondos ilícitos en los circuitos económicos o financieros con la finalidad de dar la apariencia de haber sido obtenidos de forma legítima. Importadora Ricamar no tenía necesidad de hacer eso y nunca lo hizo. Importadora Ricamar, como quedó debidamente sustentado en mi oposición a la vista fiscal, simplemente recibió pagos por compromisos o deudas del Partido Cambio Democrático. Sí, en el 2009. ¿Por qué? Porque según nuestro Código Electoral, desde el día en que se convocan las elecciones generales, desde ese momento se abre el periodo electoral y siempre era un año antes, en donde ya los candidatos tienen la legitimidad para pedir donaciones, recursos para su campaña electoral. Y no es como dice la fiscal o los fiscales, que no fueron donaciones, que fueron coimas. Y me pregunto yo, ¿coimas de qué? Si cuando nosotros llegamos al gobierno con Ricardo Martinelli, que yo era parte de su equipo, de su gabinete, ya el presupuesto del 2009 estaba aprobado por Martín Torrijos. ¿Qué pagaron de coimas? Simplemente se le pagó a una empresa 50 millones que el gobierno anterior no les había pagado, porque ellos sí le estaban pidiendo coima a la empresa, y eso no lo investigó el Ministerio Público. Por eso no le soltaban el pago de Brecht. Llegando nosotros al gobierno, se le dio instrucciones al Contralor, que era PRD, Carlos Vallarino, alias Chato, y le digo, ¿usted por qué no le paga? Si tiene la partida aprobada en el presupuesto. Tiene que pagar. Aquí no vamos a dejar a los proveedores sin pago, porque eso debilita la economía nacional. ¿Qué coima salió ahí en el 2009? Si Ricardo Martinelli, cuando recibió donaciones, no era servidor público, era un candidato a la presidencia de la República. Por eso, nosotros, al advertir que el Ministerio Público no cumplió con lo que dispone la ley y la metodología o su guía metodológica para la investigación de estos delitos financieros, tuvimos nosotros que hacerle la tarea. ¿Y qué hicimos? Mediante el incidente de nulidad constitucional, señora juez, que está en su despacho para resolver, presentamos con ese incidente, ya que hicimos la tarea, como le mencioné, de hacerle un informe o auditoría de transferencias y depósitos recibidos en la cuenta bancaria de Importadora Ricamar S.A. provenientes de Caribbean Holding Ltd. 2009. Porque el Ministerio Público, señora juez, no se tomó la tarea de solicitarle a la Unidad de Análisis Financiero o al Instituto de Medicina Legal que le hicieran un informe financiero idóneo
para que usted tuviera conocimiento si era verdad o era mentira, que Importadora Ricamar recibió donaciones ilícitas. Pues no las recibió ilícitas, porque para ese tiempo está de más decir que no había ninguna alerta a nivel internacional y menos en Panamá que a Odebrecht se le estuviera investigando por actividades delictivas. Al contrario, era una empresa que, así como dijeron mis colegas, así había muchas empresas allá afuera que rogaban que Odebrecht los viera para hacer negocios con Odebrecht. Y aquí en este estado financiero, señora juez, que está en su despacho, Ricamar reportó $2.625.000 en concepto de donaciones que recibió el Partido Cambio Democrático a través de la empresa Caribbean Holding para la campaña del Partido Cambio Democrático. Y asimismo se reportó, señora juez, en el Tribunal Electoral, cumpliendo con el informe o la declaración de ingresos de las campañas políticas que tienen que presentar los partidos políticos y los candidatos. Pero adivinen, señora juez, con qué nos encontramos. Nosotros haciendo la investigación de cómo Importadora Ricamar quedó metida en esto, nos encontramos con unos informes que realizó un señor Eliezer Ábrego, un policía, no es perito, no está reconocido por la UAF, ni está reconocido por el Instituto de Medicina Legal, y por otra policía, la mayor Damaris Rodríguez, de la jefa de División de Delitos contra la Administración Pública de la DIJ, donde el 1 de septiembre del 2017, a solicitud de la fiscal Zuleika Moore, hace una investigación financiera. Esto no tiene ningún valor, y con eso es que la Fiscalía le abrió procesos a muchas de las personas que por aquí han mencionado sus nombres, incluyendo a Ricardo Martinelli Berrocal, que para ese momento era diputado del Parlamento Centroamericano. O sea, que Ricardo Martinelli era el objetivo del Ministerio Público. Todo lo que olía a Ricardo Martinelli había que perseguirlo. ¿Y por qué no mencionarlo? Hasta yo. ¿Cuántos exministros, familiares, empresas fuimos parte de esa persecución y de esos días oscuros? ¿Usted sabe cómo le decían al edificio Avesa? La Torre del Mal. Y ahí vivían apostados los medios de comunicación 24 horas. Y ya sabían a qué hora llegaba el siguiente ministro, exministro, funcionario conducido. Porque tenían que vender la foto. Claro, aquí aplicaron lo que le aplicaron al señor Lula da Silva en Brasil, el denominado lawfare. Sembraban noticias en los medios de comunicación para abrir investigaciones chimbas. No tienen idea del daño que ustedes han hecho al país, a las personas, a sus bienes, a sus empresas. Pues le digo que desde la fecha en que se ordenó la indagatoria de Importadora Ricamar, todos los bancos, señora juez, comenzaron a cerrarle las cuentas y las líneas de crédito a Importadora Ricamar. Eso lo hizo el Ministerio Público. ¿Cómo mantener 7,000 empleos? Pagar a proveedores. Eso lo hizo el Ministerio Público. Entonces, con esta providencia, señora juez,
Dice la Fiscalía que solicita se ordene la indagatoria a Alejandro Garús en representación de la importadora Ricamar por la supuesta comisión de los delitos establecidos en el capítulo 4, título 7 del libro 2 del Código Penal y el artículo 51 del Código Penal como persona jurídica. Ahora bien, ¿qué nos dice el procurador Caraballo? Dice, en Panamá, para lograr la descripción típica en el Código Penal del 2007, al establecer la conducta base del blanqueo de capitales, hoy descrita en el artículo 254, se recurrió a la utilización de los verbos rectores, recibir, depositar, negociar, transferir o convertir los dineros y bienes derivados de determinados ilícitos, verbos rectores antes citados, que a pesar de una variedad de reformas en la legislación penal sobre la materia, se han mantenido invariables en la norma. Bueno, aquí está, señora juez. En ese sentido, podemos destacar que luego de la evaluación del Fondo Monetario Internacional a nuestro sistema preventivo y represivo sobre la materia, se destacó la necesidad de reformar este artículo para adicionar como delitos precedentes la piratería, la falsedad de documentos, la falsificación de monedas, el contrabando y otros. Desde el 2007 ha quedado la norma que está establecida, vuelvo y reitero, en el artículo 51 del Código Penal. También nos describe aquí el señor Caraballo que la forma en que se pueden determinar la trazabilidad del dinero que se presume ilícito, la trazabilidad tiene que hacerse a través de reportes de la Unidad de Análisis Financiero. Dice lo siguiente en el artículo 29, que regula las actividades de la UAF, dice lo siguiente. Los reportes que deban realizar los sujetos obligados financieros a la Unidad de Análisis Financiero, indicados en la Ley 23 del 2015, el presente acuerdo o cualquier otro, reportes que puedan ser aplicables deberán ser realizados directamente por la Unidad de Análisis Financiero, por la persona de enlace del sujeto obligado financiero y por peritos del IMELF. Y en este expediente, señora juez, no hay un solo informe de estas personas idóneas. También nos dice aquí en la providencia, que también lo veo, como diríamos en buen panameño, un guacho de todo un poquito. Aquí nos hacen la lectura de unas actuaciones que realizó el señor Miglacio, el señor Ravelo, el señor Olivio, el señor, ¿cómo se llama este? El testigo protegido Tacla, que no tiene ninguna relación con la actividad de importadora Ricamar, ni se relacionan con ellos. Entonces, vamos a ver, señora juez, aquí en esta parte muy importante, que también nosotros rescatamos del auto vario 447 del 7 de septiembre del 2022, a foja 3, lo siguiente. En este orden de ideas consta en autos el acuerdo efectuado entre la empresa Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, donde se activó la respuesta de rigor en la que se observa en el punto 63 y 64 del mencionado acuerdo aspectos vinculantes al Estado panameño, señalándose textualmente lo siguiente. Punto 63. En alrededor y entre 2010 y 2014, Odebrecht hizo que se hicieran pagos corruptos por más de 59 millones a funcionarios gubernamentales, intermediarios que trabajaban para ellos en Panamá,
a fin de obtener, entre otras cosas, contratos de obras públicas. 64. Por ejemplo, en alrededor de y entre el 2009 y el 2012, Odebrecht acordó pagarle $6 millones a unos parientes de un alto funcionario gubernamental a cambio de los pagos. El mencionado funcionario gubernamental aseguraría participación de él y pagos de Odebrecht bajo otros contratos. Cuando leemos la declaración o la delación o la colaboración de Ravelo en esta investigación, Ravelo lo niega todo. Dice que nunca prometió ni dio coima para que le diera ningún contrato de gobierno o de una licitación para la construcción de ninguna obra. Y ahí vamos al tema ahora de la administración pública. ¿Qué nos dice el artículo 280 de la Constitución Política de la República, la Ley 132 de 1984 y sus otras normas reglamentarias? Que la única institución que tiene la facultad privativa de investigar y acreditar los delitos contra la administración pública en su patrimonio es la Contraloría General de la República. Y nos encontramos en este expediente, señora juez, no encontramos un solo informe de la Contraloría General de la República que diga que sobre X obra o X contrato hubo sobrecosto. No existe, no está. Pero nosotros tenemos que creerle al Ministerio Público porque ellos tienen la palabra santa. No puede ser, señora juez, no puede ser. Usted tiene la oportunidad histórica y que le debe al país, porque usted se debe al país, se debe a su toga, se debe a esa sociedad que está esperando saber la verdad, de tomar la decisión más procedente y jurídica y justa en favor de Importadora Ricamar, que es un sobreseimiento definitivo, o la prescripción, de acuerdo a que ha pasado en exceso más de 3 años, desde la última transferencia que recibió en sus cuentas, que fue el 27 de octubre del 2009. No existe un solo informe o auditoría de la Contraloría General de la República que diga que aquí en Panamá algún contrato que se dio en el gobierno del 2009 al 2014 tuvo sobrecosto. Y lo más grave aún, señora juez, y eso yo tengo que retomar las palabras del defensor público Piñuelo cuando dice que aquí no hay trazabilidad inversa. Todavía yo estoy ubicando en el expediente que de las cuentas de Odebrecht abiertas en Estados Unidos, Nueva York, en el Citibank, que esos dineros que fueron transferidos a Caribbean Holding son ilícitos, que allá el gobierno americano abrió una investigación en contra de esas cuentas, porque supuestamente para el Ministerio Público panameño son ilícitos porque ellos dicen que son ilícitos, pero sin ninguna prueba. ¿Dónde está alguna certificación o informe del gobierno de los Estados Unidos de América, de Homeland Security o de la Secretaría de Estado, Departamento de Justicia, que diga que el Citibank de Nueva York fue intervenido porque tenía depósitos de dineros ilícitos de Odebrecht, que fueron los dineros que recibió Caribbean Holding como donación para cambio democrático y que se aplicó en el asiento de cuentas por cobrar que tiene Importadora Ricamar en beneficio de cambio democrático. ¿Qué nos dice el artículo 32
del Código de la Constitución Política de la República. Todos no lo sabemos, nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. Mire, aquí también se ha vertido la tesis que hubo una triangulación de las donaciones, porque en la vista fiscal usted va a ver que ellos dicen donaciones una vez, 2 veces, 3 veces, pero en otro lado dice que no, que fueron dineros ilícitos producto de soborno. Aquí se ha explicado reiteradas veces la tipología del soborno internacional o transnacional, como bien lo establece las convenciones interamericanas y de las Naciones Unidas que tipifican ese delito de soborno internacional que a la luz del bloque de la constitucionalidad tiene rango constitucional y puede formar parte del Código Penal. Pero ¿qué nos dicen esas convenciones? Lo siguiente. La Ley 42 del 1 de julio de 1998, que ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo 8º, señala exactamente lo siguiente. ¿Quién es el sujeto activo del delito de corrupción? El funcionario que corrompe a un funcionario extranjero. ¿Qué más nos anota? Que este funcionario extranjero debe omitir o retardar o hacer algún acto a cambio de un soborno. Que el delito de soborno transnacional es cuando un panameño, una empresa con residencia en el país, debe corromper al funcionario extranjero. Yo le pregunto al Ministerio Público que me diga en qué parte de su investigación ellos acreditaron esto. Yo me imagino que la señora fiscal que se encuentra aquí con su equipo debe estar muy incómoda, porque la que tiene que estar aquí dando la cara por todo esto que hizo es Tania Sterling y Zuleika Moore. Fueron ellas las que violaron los derechos, las garantías, la Constitución, la ley de la República. Aquí no hay soborno internacional, señora juez. Tampoco hay delito de blanqueo de capitales, porque reiteramos, de acuerdo al artículo 32, que para ese momento la empresa importadora Ricamar, la empresa Caribbean Holding, no estaban cometiendo ningún delito, porque la transacción comercial que se hizo es perfectamente legal. Se recibió una donación para cambio democrático y se aplicó a las cuentas por cobrar que tenía ese partido en importadora Ricamar. Como bien lo explicó el señor Aarón Mirashi en su declaración indagatoria, que también observo que fue tomada en la Fiscalía de Crimen Organizado y no en la Fiscalía contra la Corrupción. Aquí vemos el detalle, señora juez, de los pagos que se aplicaron a la cuenta de cambio democrático en importadora Ricamar. Aquí vemos el día 31 de enero, perdón, sí, de marzo del 2009, importadora Ricamar, un cheque de gerencia depositado en el Citibank, otro cheque de gerencia depositado en Scotiabank, otro en Banco General, otro en Banco General, otro en Banco General, otro en Scotiabank, Citibank, Scotiabank, Citibank. ¿Y usted sabe qué le pasó la relación comercial de la empresa Ricamar con estos bancos, señora juez? Le cerraron las cuentas. Porque cuando llegaban los oficios del Ministerio Público, le solicitaban la información a estas entidades bancarias
y le decían que estaban siendo investigadas por blanqueo de capitales. ¿Usted sabe el daño que eso le hace a una empresa? No tiene idea. La afectación económica, la afectación comercial, la afectación con proveedores nacionales e internacionales. Ahí están los reportes. Eso no es ocultar, eso no es transformar. Aquí no se da la estratificación ni se da el reintegro, porque esos fueron aplicados a gastos. Ahí están otros cheques. Y fíjese qué casualidad, lo que reporta el Ministerio Público como delito, como dineros de procedencia ilícita, están todos declarados y exactamente coinciden las cifras de lo depositado con lo declarado en el informe de donaciones de campaña que reposa en el Tribunal Electoral. Así que aquí no hubo ni transformación, ni ocultamiento, ninguno de los verbos rectores que establece el artículo 254. Ahí está el dinero. Pero miren más adelante, ¿a dónde fue o quiénes fueron sus beneficiarios finales del dinero que dice el Ministerio Público es dinero ilícito? Y reiterando que para aquella fecha, en el 2009, tanto Importadora Ricamar como su fundador, Ricardo Martinelli Berrocal, como sus proveedores, como el Partido Cambio Democrático, no estaban realizando ninguna actividad que no pudiera realizar un particular, porque no era delito. Ahí están los cheques, mira toda la publicidad, ahí está Milenio, Corporación Medcon, Administración Milenio, Corporación Medcon, la prensa. Ahí va a haber todos los cheques de publicidad. Ahí está Medcon, la prensa, Corporación Medcon, la prensa, EPASA, Editora Panamá América. Ahí están todas las corporaciones, La Estrella, como publicidad, que a través de esas publicitarias se seguían pagando los gastos de campaña en materia de publicidad. Ahí está, ¿ves? Todo. Cambio democrático, todo eso viene. Servicios, publicidad, Luces Chiricana, compañía, Coches y Compañía, Hotel Caribe, están varios mencionados allí, personas naturales, personas jurídicas. Ahí están todas los aportes que en materia de donación recibió Cambio Democrático para pagar sus gastos con la empresa Importadora Ricamar S.A. Ahí sigue Medcon, Televisora Nacional, Editora Televisora Nacional, Corporación Medcon, Televisora Nacional. Ahí, como verá, señora juez, están los detalles de dónde fue a parar ese dinero que, reiteramos, fueron producto de una donación de campaña en el 2009 y que fueron reportadas en integridad al Tribunal Electoral. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que aporta la economía nacional Importadora Ricamar S.A. Miren ustedes, en impuestos sobre la renta anualmente son $10.550.000, 771. ITBMS, 1.575.220. Impuestos municipales, 859.316. Servicios públicos, energía eléctrica, 14.677.461. Servicios públicos de agua y aseo, 268.341. Servicios públicos, teléfonos, internet, 425.449. Cuotas del Seguro Social, hablando del Seguro Social, que está en crisis, ya dijo la OIT que el programa de invalidez, vejez y muerte solamente tiene vida hasta el 2024. Y si no fuera por los aportes de Importadora Ricamar, como otras empresas, tengan por seguro que ya hace mucho rato ese
servicio de invalidez, vejez y muerte ya hubiera expirado. Cuotas del Seguro Social Obrero Patronales, $14.928.686. Impuesto selectivo al consumo, $355.311. Impuestos de aduana, $5.217.330. Retenciones de ITBMS, $2.662.000. Un total anual en impuestos y contribuciones sociales de $51.520.260. Eso es importadora Ricamar, señora juez. Señores fiscales, esa es importadora Ricamar. Ahí está. Desde 1961, que fue constituida, después pasa a manos de la familia de Ricardo Martinelli Berrocal, crece esa empresa, genera más empleo, y no como muchos otros empresarios, señora juez, panameños, que vendieron a extranjeros para llevarse su capital. Ricardo Martinelli todo su dinero lo ha invertido en este país. Todo su dinero invertido en Panamá. Y lo sigue haciendo porque cree en este país. Después que vimos ya los números de importadora Ricamar, yo le pregunté al gerente, bueno, Alejandro, esas donaciones que recibió Cambio Democrático para pagar cuentas de importadora, para pagar las cuentas que adeudaba este partido, importadora Ricamar, ¿cuánto significa en el universo de lo que es importadora Ricamar? Me dice Alma, yo por aproximadamente creo que no es ni el 0.00005 de los ingresos de importadora Ricamar. Y por eso están llamando a juicio, han condenado civilmente a la imagen de importadora Ricamar, de Ricardo Martinelli. Han destruido una vida de trabajo, de relaciones comerciales, bancarias, empresariales. Esto es importadora Ricamar. No es una empresa ficticia, no es una empresa de papel, no fue creada para cometer ningún tipo de delito, y menos usada, como pretende indicar el Ministerio Público, fue utilizada para delinquir. Vea, señora juez, en el citado informe se va a encontrar también que en los estados financieros auditados por la empresa de auditores externos KPMG por los periodos de 2007 al 2008, 2008-2009, existe cuentas por cobrar, todavía, fíjese usted, de Cambio Democrático. Todavía le debe importadora Ricamar $11.000. O sea, que existía y existe, bueno, existía ya la relación con Cambio Democrático, como ustedes saben, ese partido, hasta eso le robaron a Ricardo Martinelli, partido que fundó. Hasta eso, mire la suerte que tiene ese pobre hombre. Su partido, que le costó fundarlo. Aprovechándose que el señor estaba detenido en Estados Unidos, le roban el partido. Bueno, como le iba indicando, señora juez, en ese cuadro se va a dar cuenta que existe una relación comercial, bueno, existía, hasta que ocurrió lo que ocurrió, entre el Partido Cambio Democrático y la empresa importadora Ricamar, y existe el asiento de cuentas por cobrar de importadora Ricamar. Más adelante también se va a encontrar, señora juez, que al momento en que se le solicita a importadora Ricamar informe sobre dice, señor Marcelino Velázquez, gerente de contabilidad de importadora Ricamar S.A., remite copia de cheques girados a favor de importadora Ricamar desde la cuenta de la Sociedad Caribbean Holding
y establece en su nota 5 de febrero del 2019 que los mismos responden a reembolso por pago de facturas del Partido Cambio Democrático y realizados por importadora Recamar. Folio 594.473, señora juez. Aquí está el detalle. Este es el contador de la empresa en donde efectivamente, como auditor público autorizado, extiende esta certificación, porque los auditores públicos autorizados son como los notarios, extienden certificaciones, y aquí está la certificación donde dice que se recibieron esos pagos y se aplicaron al asiento de cuentas por cobrar de Cambio Democrático. Aquí se habla mucho de la caja negra, de la caja 2, señora juez. Luego de haber escuchado durante todos estos días los alegatos de los compañeros, colegas de la defensa, y mire, vale la pena recordarlo, aunque yo tengo mis reservas y no lo puedo ocultar, del magistrado Jerónimo Mejía, por razón del papel que jugó como juez de garantía en el juicio contra Ricardo Martinelli de pinchazos, que se nos violaron todas las garantías. Siempre decía Ricardo, usted más que mi abogado, mi juez de garantía, parece mi juez verdugo. Pero bueno, afortunadamente, cuando se declina competencia, obviamente la situación dio la oportunidad de demostrar en 2 juicios la inocencia y la absolución de Ricardo Martinelli por un proceso llamado pinchazos. Bueno, miren, ahora este es nuestro segundo pinchazos. Así lo vemos los abogados de la defensa. Como no pudieron con pinchazos inhabilitarlo, ahora lo están intentando con este proceso denominado Odebrecht, como dijo nuestro compañero Alfredo Vallarino, sin Odebrecht. Retomando lo que quería decir del exmagistrado Jerónimo Mejía, es cierto, aquí los verdaderos maleantes no están. Todos esos altos ejecutivos de Odebrecht, ¿dónde están? Porque dijo Ravelo en sus declaraciones o delaciones, Andrés Ravelo, que él no conocía ese sistema Drowsys, ni el otro sistema que mencionaron aquí, que él desconocía esos pagos y cómo se daban esas transferencias. Y bueno, también nos encontramos con otra sorpresa, señora juez, y es el hecho de que el Ministerio Público no acreditó en este proceso la existencia de ese sistema. No vemos las descargas, no vemos la inspección, no vemos la cautelación, cadena de custodia con peritos de medicina legal, que ese sistema existe. No lo vemos. Entonces, ¿por qué le vamos a dar validez a un bochinche de Tacla Durán? Y mire lo que tengo aquí de Tacla Durán, señora juez, y ese es el testigo estrella de la Fiscalía. Buscando y encontrando documentos, me encuentro con un documento del señor Durán, en donde el gobierno del Reino de España le tiene abierta una investigación por blanqueo de capitales. Y ese es el testigo estrella del Ministerio Público, ¿eh? Ese es el que tiene la palabra santa. Yo le digo realmente, señora juez, que para nosotros ha sido desgastante estos 7 años. 7 años de estar defendiéndonos de infamias. 7 años de estar siendo objeto de humillaciones. 7 años de estar viviendo los peores momentos de nuestras vidas. Como le dije anteriormente, somos víctimas de una muerte civil.
Pero bueno, debe ser que lo tengo en el otro expediente del otro caso que le voy a mencionar. Resumiendo, señora juez, nos encontramos en dos situaciones. La primera, le solicito formalmente que revise la investigación que hizo el Ministerio Público. Ahora sí. Ahí están los cheques, están las cuantías, no se ocultó nada, no se realizó ningún tipo de actividad ilícita para esconder, ocultar, transformar, como lo norma el código, el artículo 254. No hubo, aquí está. El artículo 3 de nuestro Código Procesal Penal, entre varios principios, desarrolla el principio de constitucionalización del derecho. ¿Y qué es el principio de constitucionalización del derecho? La aplicación de las normas rectoras que garanticen los derechos y garantías fundamentales de las personas procesadas e investigadas. Igual, el artículo 5 nos habla de la separación de funciones. ¿Qué significa esto, señora juez? Que usted aquí es nuestra juzgadora. Usted aquí va a escuchar y ha estado escuchando a las partes. Usted aquí va a ver y va a investigar y bajo su sana crítica va a tomar la decisión de quién miente y quién dice la verdad, quién es inocente y quién no lo es. Importadora Ricamar, señora juez, es una empresa sólida de prestigio, una empresa que el Ministerio Público ha manchado, una empresa que han tratado de destruir, y mire los aportes que hace a la economía nacional. Esa es Importadora Ricamar, y por eso le solicito que, invocando el principio de constitucionalización del derecho del proceso, aplique las normas convencionales correspondientes en atención precisamente a los derechos que la amparan, y se aplique el artículo 51 del Código Penal en cuanto al tema de la prescripción, que vuelvo y se lo reitero mediante una incidencia en este momento, al igual que hago la incidencia respecto a Importadora Ricamar y las donaciones que recibió el Partido Cambio Democrático para aplicar a las cuentas de Importadora Ricamar por falta de competencia del Ministerio Público en investigar estas donaciones. También aquí aquí está el tema del Tribunal Electoral. A eso voy. El artículo 142 del Código Electoral establece de la Constitución Política de la República, establece que es el Tribunal Electoral quien interpretará y aplicará privativamente la ley electoral, no es el Ministerio Público. Y es precisamente en el Código Electoral donde se regula toda esta materia. Es más, aquí tengo en el citado en el escrito de oposición que mediante el decreto, aquí está, que mediante el decreto, déjenme leerlo acá, 9 de abril del 2008, por el cual se reglamentan las elecciones del 3 de mayo del 2009, el Tribunal Electoral, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que el Tribunal Electoral, mediante el decreto 6 del 2 de abril del 2008, por el cual se establece el calendario y reglamento electoral para las elecciones generales del 3 de mayo del 2008, abre el periodo de campaña electoral, el cual cerró con la entrega de la última credencial, mismo que fue promulgado en el Boletín Electoral 2481 del 15 de abril del 2008. ¿Y qué nos dice este decreto? Lo siguiente, que conforme a este decreto se abre el periodo electoral con la publicación de este acuerdo
de este decreto en el boletín electoral, o sea, que las elecciones para el 3 de mayo del 2009 se abrieron el 9 de abril del 2008. Por consiguiente, todas las donaciones y la aplicación de las donaciones a los pagos, a la deuda que tenía Cambio Democrático, son legales y están respaldados por la ley del Tribunal Electoral. Así que también invoco este incidente, señora juez, por falta de competencia del Ministerio Público en investigar estas donaciones porque no son ilícitas y en tal caso la competencia por la alegada triangulación, que tampoco lo es, porque lo recibió Caribbean Holding y Caribbean Holding remitió ese pago a Cambio Democrático y Cambio Democrático, por instrucciones de su presidente en ese momento, le dijo aplíquela a los gastos por pagar que tiene Cambio Democrático en la empresa Ricamar. Aquí vamos a ver el tema, ya lo vimos, de la responsabilidad que tienen los funcionarios, los servidores públicos y el respeto a los derechos y las garantías consagradas en esta Constitución, el artículo 32 también del Código Civil, que nos habla sobre la aplicación en el tiempo de la ley, y eso es para todas las leyes. También vemos aquí la descripción y los presupuestos del delito de blanqueo de capitales, artículo 254, y también tenemos que ver el tema, pues, que está en el capítulo de los delitos financieros del Código Electoral de su título séptimo. Ahora vamos a ver el tema del artículo 26 del Código Penal sobre la conducta dolosa. Para que una conducta sea considerada delito, debe ser realizada con dolo, salvo los casos de culpa previstos en este código. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica de resultado. Yo le pregunto al Ministerio Público, muy respetuosamente, pero muy indignada, ¿cuándo ustedes tienen acreditado, cómo fue acreditado el dolo por parte de Importadora Ricamar? No está acreditado el dolo, señora juez. ¿Y sabe por qué no está acreditado? Porque no se actuó con dolo. Porque todo fue registrado. Mire, la contabilidad de una empresa es como un reloj. Para que ellos puedan tener créditos, puedan tener préstamos, puedan tener líneas de créditos, tienen que tener una contabilidad intachable. La aplicación de las buenas prácticas. De lo contrario, ningún negocio en Panamá que no aplique sus buenas prácticas y tenga sus estados financieros auditados anualmente y publicados es sujeto de crédito, ni de relación con ninguna actividad económica. Por consiguiente, aquí queda demostrado que esas donaciones que recibió Cambio Democrático y que su presidente en ese momento, Ricardo Martinelli Berrocal, dio instrucciones para que se aplicaran al pago de deudas que tenía Cambio Democrático con la empresa importadora Ricamar, no son ilícitos, señora juez. Muy por el contrario. Fueron parte de una donación que se recibió para pagar deudas de campaña. Aquí hablamos de las normas del Código Penal respecto a la persona jurídica. Ahora bien, señora juez, terminando con Importadora Ricamar, le solicito que, de acuerdo a lo que establece el artículo 2205, 2206 del Código Judicial, se pronuncie con un sobreseimiento definitivo, que no va a ser suficiente, señora juez, porque el daño que le han hecho Importadora Ricamar a sus accionistas, sus socios, no tiene forma de ser de ninguna manera indemnizado. Es terrible la afectación, tratar a una empresa como lavadora de activos, cuando es una empresa que toda la vida se ha manejado cumpliendo con la ley,
cumpliendo con la forma en que deben manejarse los negocios, no es prudente. Ahora voy a solicitarle la palabra, señora juez, respecto al tema de la señora Linda Gesto Johnson. También me voy a referir a la vista fiscal, que a página 1.073.294 solicita la formulación de cargos, también lo veo aquí, en contra de varias personas, incluyendo a Linda Gesto Johnson, producto de que, según la investigación que realizó el Ministerio Público, está catalogada dentro de la línea de investigación producto de unos pagos que supuestamente recibió la señora Gesto de unas cuentas que según el testigo protegido en su declaración del 4 de septiembre del 2020, señala que a él le solicitó el señor Andrés Ravelo se abrieran unas cuentas en un banco para ayudar económicamente a varias personas en razón de su amistad con el señor Ricardo Martinelli. En ese sentido, señora juez, el Juzgado Central de Instrucción número 002 Madrid del 27 de febrero del 2017 dicta un auto en abril, dice aquí, auto en Madrid 11 de mayo del 2022 en contra del señor Rodrigo Tacla Durán por el blanqueo de capitales. Y este es el testigo estrella del Ministerio Público. Aquí está el juzgado de instrucción. Dice la ley de enjuiciamiento criminal para la investigación del presunto delito de blanqueo de capitales, previsto y penado en los artículos siguientes contra Rodrigo Tacla Durán y Flavia Durán Tacla. La ley establece las condiciones y los requisitos que deben cumplir todas las personas que funjan como testigos. También tengo aquí, señora juez, en la ampliación, en la declaración del señor Tacla del 11 de agosto del 2020, que hace un relato en donde dice que él, como directivo que arreglaba situaciones económicas, dice: yo voy a suministrar por parte de mis abogados en Panamá copia de los emails con los directores del banco PKB en Antigua sobre el número de cuentas, tarjetas de crédito y otras informaciones que corroboran las declaraciones que estoy haciendo. En este sentido, fueron solicitadas tarjetas de crédito para todas estas cuentas. Entre ellas mencionan a mi representada Linda Gesto. También dice aquí lo siguiente, que eran para un soporte familiar de estas personas y habían sido solicitadas, según el señor Tacla Durán, al expresidente Ricardo Martinelli para que Andrés Ravelo las gestionara y les pusiera seudónimos o apodos. Señora juez, nos encontramos en este expediente con la situación siguiente, que mediante un informe del 25 de septiembre del 2020, la Fiscalía Especial Anticorrupción dice lo siguiente, firmado por Tania Sterling: se hace constar que este despacho del Ministerio Público, mediante informe fechado 17 de septiembre del 2020, en donde se plasma información obtenida mediante testigo protegido, se tiene que las personas de nombre Linda Gesto y otras
recibieron pagos de sociedades ilícitas relacionadas a la investigación de la empresa Odebrecht bajo los nombres código Periquito 1, Silver 1, Periquito 2, Silver 2, Periquito 3, Silver 3, Periquito 4, Silver 4. En este sentido, se proporcionó los sustentos que acreditan los pagos a los nombres códigos antes señalados. Bueno, viene la señora Tania Sterling e introduce unas copias simples de unos supuestos SWIFT de transferencia que se hicieron a unas cuentas a través del banco PKB Privabank Lugano. Señora juez, son copias simples. Y aquí no se la ha solicitado a mi representada que reconozca y diga si ella firmó algún contrato para alguna apertura de cuenta. Nada. Y copias simples. Esto no puede ser. Aunado a eso, también observamos en la investigación esta documentación obra a folio 594.047 y siguientes del expediente. Nos encontramos con otro informe dirigido para Tania Sterling de Olmedo Gómez del 17 de septiembre del 2020, que dice lo siguiente: por medio de la presente hago de su conocimiento que a través de la información obtenida mediante declaración del testigo protegido FEA 0001-2020, que reposa entre otras causas que se llevan en este despacho, pudimos obtener la siguiente información. Primero, que para el periodo de enero del 2014 el señor Andrés Ravelo solicitó ayuda para abrir 4 cuentas bancarias de las señoras Linda Gesto y otras, las cuales fueron aperturadas en el banco PKB en Antigua y Barbudas. Segundo, indica el testigo que los fondos enviados a esas cuentas provenían de la sociedad offshore Ample Power, la cual tenía cuentas en el banco HSBC Hong Kong. Tercero, que a través de Andrés Ravelo, las personas Linda Gesto y otras eran beneficiarias finales de las cuentas aperturadas en el banco PKB. Señaló que dichas personas tenían relaciones de amistad con el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Quinto, según el informe, los fondos eran enviados para soporte familiar. Sexto, continúa indicando que estas personas mantenían el nombre código en el sistema Drowsys, como los seudónimos ya mencionados. Señora juez, aquí nos encontramos con 2 notas suscritas precisamente por Joao Horst, director jurídico de Constructora Odebrecht Ingeniería y Construcción, del 7 de febrero del 2020, folio 576.990, que dice lo siguiente: dirigida a la fiscal Zuleika Moore. Mediante la presente damos respuesta al oficio 162-2020 del 31 de enero del 2020, recibido en febrero del 2020, oficio 3280, fechado 10 de diciembre del 2019, recibido el 11 de diciembre del 2019, y el oficio 116, fechado 23 de enero del 2020. A través de los referidos oficios se solicita que se remita el listado de los seudónimos que fueron designados y o utilizados para distinguir a funcionarios panameños y o terceras personas designadas por estos, que se vieron beneficiarios de pagos ilícitos en el periodo 2006-2016. Mire que aquí hacen una afirmación, ni siquiera se presupone, se supone, se investiga, no, aquí afirman que recibieron pagos ilícitos. Esto es una calumnia de actuaciones judiciales también por parte de la señora Zuleika Moore. Consideramos importante iniciar señalando que en la República de Panamá, Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Constructora Norberto Odebrecht de Panamá S.A.
no tienen conocimiento ni información de un listado de presuntos seudónimos, ni tampoco qué términos divulgados por los medios de prensa son seudónimos utilizados para distinguir a funcionarios panameños, terceras personas, proveedores u otros. Igual respuesta se recibe el 17 de febrero del 2020. No conocen la existencia de ningún tipo de listado de seudónimos, señora juez. Otra mentira más del Ministerio Público, y lo peor es que lo introducen en el expediente informando y haciendo ver o manipulando información para cambiarle realmente el objetivo de la misma. Dice el señor Andrés Ravelo con respecto a esas incriminaciones por parte del Ministerio Público, en su transcripción de ampliación de declaración del señor Andrés Ravelo del 25 de agosto del 2017, que él no ha dado ninguna instrucción para que se abran ninguna cuentas a nombre de estas personas. Vamos más allá. Aquí dice también la Fiscalía, al terminar su análisis respecto a los cargos que le que le imputaron y que pretenden que usted la llame a juicio a Linda Gesto, que por blanqueo de capitales, lo siguiente: no podemos concluir nuestro análisis sin manifestar que aún se encuentra pendiente recibir respuesta del pedido de cooperación internacional que se giró con el fin de recabar información bancaria sobre los imputados, o sea, del Banco PKB de Antigua y Barbados. No tienen ninguna certificación, no tienen ninguna información que acredite la existencia de dichas cuentas y de lo dicho por el señor Tacla Durán. Aunado a esto, señora juez, tenemos certificaciones expedidas por la Contraloría General de la República, en donde consta que la señora Linda Gesto no ha sido ni investigada ni mantiene ninguna investigación en curso en esa agencia de instrucción por ningún tipo de delito contra el patrimonio del Estado. Igualmente, el Tribunal de Cuentas, en certificación del 5 de mayo del 2022, también informa, según se desprende de nuestra base de datos a través del memorando número 9 DBCAYST-2022 del 5 de mayo del presente año, emitimos esta certificación indicando que no mantiene ni ha sido procesada patrimonialmente ante ese tribunal. También, a solicitud del licenciado Roniel Ortiz, que forma parte de nuestro equipo, le contesta la Contraloría General de la República el 9 de junio del 2022 que la señora Linda Gesto no fue funcionaria del Estado panameño durante ese periodo del 2009 al 2014, que ahora sí está prestando sus servicios como asistente administrativa en la Asamblea Nacional, y están los salarios que devengan. Señora juez, la señora Linda Gesto nunca tuvo conocimiento de la existencia de ninguna cuenta, de ninguna tarjeta, de nada. Es una persona que ella trabaja, tiene su familia, tiene sus hijos, es una persona que tiene solvencia económica y por consiguiente ella me ha solicitado, le pida a usted que por favor la excluyan de esta investigación por la afectación que le está haciendo moral, económica y familiarmente. También me informa que por haber sido mal asesorada en el pasado, acepta y se disculpa
por no haber acudido a las diligencias indagatorias, puesto que esa fue la sugerencia que le dio el abogado que tenía en ese momento, pero que ella pues a través de nosotros, de mi persona y del equipo legal, está consciente ahora de la gravedad de la situación. No lo veía así, pero también le expliqué que este es el momento para solicitarle a usted un sobreseimiento definitivo, de acuerdo al artículo 2205, en virtud de que ella no es una persona que haya cometido ningún tipo de delito, ni este ni ninguno otro. Es una persona de gran solvencia moral, una persona independiente, una empresaria, trabajadora, y que lamenta muchísimo estar involucrada en esta situación. Para concluir, señora juez, sí quiero manifestarle y externarle que estamos conscientes de la responsabilidad de esta defensa técnica, pero también queríamos indicarle nuestra preocupación de que también el señor Ricardo Martinelli Berrocal es una persona que toda su vida ha trabajado. Lo que tiene es por trabajo. Es una persona que desde 1986, cuando inició y continuó con este negocio, invirtió todos sus recursos para sacar este negocio adelante, para darle un mejor bienestar, calidad de vida a su familia. Es una persona que dio sus primeros pasos en la política, precisamente pensando en que si al país le va bien, a los empresarios les va bien, a todos nos va bien. Es un hombre con mucha visión, una visión de país. Mire, yo sé que muchos aquí no conocen muchos temas de lo que es la administración pública a ese nivel, pero yo sí le puedo decir, señores, que aquí hay un metro de Panamá, la línea 1, la línea 2 y la línea 3, cuando muchos otros presidentes decían que no se podía hacer, él lo hizo. Y eso le ha mejorado la calidad de vida a más de 400.000 personas que se transportan diariamente en el metro de Panamá, en las carreteras, en los hospitales, en los mixacapsis, las escuelas. Y no es como dice el fiscal Hassan, que aquí se le hizo un daño a los niños pobres, que aquí los más afectados es que la gente que menos tiene. No. Aquí se mejoró la calidad de vida de los 4 millones de panameños de forma directa e indirecta. La educación, aquí había internet, había computadora, había recursos, había transporte, había todo lo que necesita un país para sacar adelante a su gente. Con esto quiero terminar indicándole que para nosotros es importante, muy importante, señora juez, reivindicar la imagen de Importadora Ricamar. Es importantísimo, a ver si se da la posibilidad. Es más, reitero, el derecho que se tiene no se pide, pero en esta ocasión sí, señora juez, Importadora Ricamar le han hecho mucho daño. Y esos bancos que ahora no están aquí, que fueron mencionados y que utilizaron su sistema para mover dinero, ahora veo con algún margen de claridad, y como lo dijo el magistrado Jerónimo Mejía, el magistrado Salas, la transferencia de dinero entre cuentas de la misma empresa a sus filiales no es blanqueo de capitales. Aquí no está aprobado el blanqueo de capitales, no está aprobado el delito precedente, y en ese sentido nosotros le queremos solicitar, señora juez, un sobreseimiento definitivo tanto para Importadora Ricamar como para la señora Linda Gesto. Muchas gracias. Gracias, licenciada.